vamos a resolver esta que es de grado 4. Sin embargo, tiene algo muy particular que no tiene el factor, perdón, el monomio de grado 1, ni tiene el monomio de grado 3. ¿Verdad? Lo que tenemos es el de grado 2 y el de grado 4. Cuando vimos ecuaciones, vimos que hay unas ecuaciones que se pueden hacer por cambio de variable. Y eran las que tenían más o menos esa forma, ¿verdad? O sea, si tengo x a la 2, si el x a la 2 yo lo elevo a la 2, me da x a la 4. Entonces tengo un término y tengo el mismo término al cuadrado. Cuando yo tengo algo así, ¿verdad? Esto es x al cuadrado, más 15 por x al cuadrado, menos 16 menor o igual a 0. Cuando esto era una ecuación, hacíamos un cambio de variable. Aquí también funciona, o sea, yo puedo hacer un cambio de variable para poder hacer la factorización de esa expresión. Me queda u cuadrado más 15u menos 16 menor o igual a 0. Entonces eso me bajó el grado, era de grado 4, ahora me quedó de grado 2. Y los de grado 2 de ahí son muy fáciles de factorizar. Podría ver que esta sale por inspección. Era muy fácil porque es 16 por 1, uno de los dos ocupa negativo, pero el 15 tiene que dar positivo, necesito el 1 negativo. Multiplicados dan menos 16, perfecto. Sumados dan 15, genial. Entonces eso me va a ayudar a factorizar. Esto me queda u más 16 por u menos 1 menor o igual a 0. Vean cómo ya va quedando factorizado, pero me devuelvo a la variable original. Yo digo, bueno, u era x cuadrado. Ok. Entonces me regreso y devuelvo el cambio de variable y digo que ahora u es x al cuadrado. Sigo factorizando hasta que factorice completamente, hasta que ya no tenga nada más que factorizar. Entonces sigo factorizando. El primer factor, ¿se puede factorizar más? No, es una suma de cuadrados. Una suma de cuadrados en los reales no factoriza. Calculen el discriminante, les va a dar negativo. Si el discriminante da negativo, no factoriza. Entonces ya esa cuadrática no se puede factorizar más. Pero el segundo factor, ¿se puede factorizar más? Sí. Esa es una diferencia de cuadrados y una diferencia de cuadrados sí se factoriza. ¿Verdad? Pongo 1 sumando, 1 restando. Muy bien, ya factoricé y está completamente factorizado. Voy a escribir los factores. Uno de los factores es x cuadrado más 16. Otro de los factores es x más 1. Otro de los factores es x menos 1. Y por aquí voy a dar el signo de la expresión final. Por aquí voy a poner los ceros de cada uno de esos factores. Si una cuadrática no factorizó más, ¿verdad? Esa x cuadrado más 16, yo no pude seguirla factorizando. Si no factorizó más, fue porque no tenía ceros, ¿verdad? Si uno calcula el discriminante, le dio negativo, ¿verdad? 0 al cuadrado menos 4 por 1 por 16. Eso da negativo. Esto no tiene solución. Y de hecho fue esa la razón por la que no factorizó. Por eso fue que no se convirtió en términos lineales. Entonces, esa cuadrática no me aporta solución. Ok, vamos con los otros. El otro es x más 1, perdón. Otro factor es x más 1, cuya solución es x menos 1. Y del x menos 1 sería x igual a 1. O sea, solamente tengo menos 1, 1. Por acá más infinito. Es una inecuación que no tiene denominadores, no tengo restricciones. Y aquí lo nuevo que estamos viendo es esa cuadrática irreducible que me quedó ahí.
Para cada factor marco el 0. X más 1 tiene 0 menos 1. X menos 1 tiene 0 en 1. Voy a llenar lo que ya sabemos. La segunda línea tiene un X más 1. Ese ya lo hemos manejado. Función lineal, bueno, una expresión lineal. Con la pendiente positiva, la pendiente es 1. Entonces se llena negativo antes del 0, positivo después. X menos 1, lo mismo. Una expresión lineal con pendiente 1, positiva. Va, negativo antes del 0, positivo después. Vamos con la cuadrática. Y nuevamente, varias formas de ver qué signos da. Una manera era ir tomando números, ¿verdad? Números en cada intervalo. Si ustedes agarran cualquier número aquí, el que ustedes quieran, elévenlo al cuadrado y súmenle 16. Les da, bueno, si tomo el menos 2, les da 20. Algo positivo. Agarren un número de aquí, digamos el 0. Métanlo ahí, 0 al cuadrado más 16. 16 positivo. Algo positivo. Agarren un número de acá, digamos que el 2. 2 al cuadrado menos más 16. 20, algo positivo. ¿Okay? Esa es una forma de llenarlo. Sucede que las expresiones o los factores cuadráticos, como este x al cuadrado más 16, que no factorizaron más, son o siempre positivos o siempre negativos. ¿De qué depende? Bueno, igual voy a hablar de algo que espero que se acuerden del cole, de las funciones cuadráticas. ¿Se acuerdan que esas cuadráticas, la gráfica era una parábola? Si una cuadrática no factorizó más, fue porque era cóncava hacia arriba y quedó por encima del eje X, o era cóncava hacia abajo y quedó por debajo del eje X. O sea, no hay ningún punto que haga que esa función dé 0. No hay intersecciones con los ejes, con el eje X. No hay intersección con el eje X. En esta la pendiente era positiva, pero la función era ax al cuadrado más bx más c. En esta la a era negativa. Entonces, esto, bueno, lo voy a poner con azul. La cuadrática ahí seguía, ¿verdad? Infinitamente. ¿Qué signo tienen los valores de y que me devuelve esta cuadrática cuando a es positiva? Y solo me devuelve y's positivos. Okay. Es este caso en el que estamos. Es una cuadrática irreducible, no se puede factorizar más. El que acompaña al x al cuadrado es positivo, es un 1. Entonces, si ustedes ven la gráfica de x cuadrado más 16, esa gráfica está por arriba del eje x. Solo devuelve y's positivos. Por eso la tabla se llena con positivos. Si hubiera sido una cuadrática y el a era negativo, era una cuadrática irreducible, donde el a era negativo, algo así como menos x cuadrado menos 16. Entonces, más bien tenemos el caso en donde el a es negativo, siempre me devuelve y negativos, y entonces se llenaría siempre con negativos. Okay. Resumiendo, la fórmula, logro borrar ese menos ya. Ok, resumiendo, si ustedes tienen una cuadrática irreducible, una cuadrática que ya no factorizó más, esa siempre va a ser positiva o siempre va a ser negativa y el signo es el mismo que la. El a es el que acompaña al x al cuadrado. Entonces, si el x al cuadrado, el que acompañaba al x al cuadrado es positivo, todo se llena positivo. Si era negativo, todo se llena negativo.
Muy bien. Ya puedo entonces ver qué signo tiene la expresión. Primer columna, dos negativos dan más. Segunda columna, un negativo da menos. Tercer columna, no hay negativos, es más. ¿Qué estoy buscando yo? Cuando la expresión es menor o igual a cero, cuando es negativa. Es negativa en este intervalo entre -1 y 1. Conjunto solución entre -1 cerrado porque la desigualdad incluye el igual hasta el 1 cerrado. Si la desigualdad hubiera sido sin el igual, o sea, estricta, entonces si era menor que o mayor que, entonces siempre van abiertos. Ok, ahí tenemos ya algo nuevo.